Muy buenas tardes, la Escuela de Zootecnia les da la bienvenida. Bienvenidos a este Café en Zootecnia. Tenemos la presencia del ingeniero Edwin Pérez Gutiérrez. Don Edwin es graduado en 1978 y es el graduando 133 de la Escuela de Zootecnia. Bienvenido, don Edwin. Muchas gracias y un placer de verdad siempre estar en contacto con la Universidad de Costa Rica y por supuesto con la Escuela de Zootecnia. Muchas gracias, don Edwin. Don Edwin, Café en Zootecnia tiene la meta de visibilizar las actividades que realizan nuestros y nuestras egresados y egresadas con la intención de que el estudiantado que actualmente cursa la carrera sepa el abanico de actividades y posibilidades que realizan nuestros profesionales. Don Edwin, el día que yo lo invité y le comenté sobre la actividad, usted me dijo así, su carnet universitario. ¿Qué significa para usted ser egresado de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica? Gracias, sí. Para mí, mi vida universitaria fue muy importante porque por razones de trabajo de mi padre, yo viví toda mi infancia y juventud fuera de Costa Rica. De manera que cuando me gradué de bachiller de colegio en Colombia, tomé la decisión de venirme para Costa Rica. De manera que mi entrada a la Universidad de Costa Rica coincidió con mi entrada a mi país, porque la verdad es que yo era un extranjero en mi país, porque no había desarrollado amistades de infancia ni de adolescencia. Entonces se pueden imaginar lo importante que fue para mí esa etapa de la vida universitaria, no solo por la universidad, por los conocimientos, por la interacción con mis compañeros, sino por la interacción con mi país, ¿verdad? En realidad fue un abrirme hacia Costa Rica y eso me dio grandes enseñanzas. Ya. Don Edwin, para conocer más de sus actividades como ingeniero agrónomo zootecnista, ¿es posible hacer como una reseña en estos 42 años de vida laboral y profesional? ¿Qué actividades como ingeniero agrónomo zootecnista ha realizado? Sí, bueno, la profesión y la vida me han dado la oportunidad de hacer muchas cosas. Recién egresado de la escuela, algunos profesores de la escuela que ya están todos pensionados, pero que ustedes los conocen bien, me dieron la oportunidad de trabajar en la Escuela de Zootecnia por unos años. Estuve como docente y como investigador en la Estación Experimental Alfredo Bolio Mata, cuando todavía no se llamaba así, ¿verdad? Cuando empezaba. Y estuvimos ahí creo que 3 o 4 años trabajando con Carlos Boschini, con Adolfo Montero, en aquel tiempo Diego González estaba con nosotros, que después Diego salió de Zootecnia. Y tuve esa primera etapa de mi vida profesional como investigador y docente. De ahí pasé a CATIE, a Turrialba, donde hice mi maestría y donde trabajé también como asistente de investigación durante un periodo de tiempo. Y luego tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a estudiar un poco más. De manera que tuve una etapa que fue en investigación y docencia. Cuando regresé a los Estados Unidos, cambié. Pasé del trabajo en investigación y docencia a trabajar con la industria de la carne. Tuve una fase de trabajo en Cope Montecillos durante por lo menos una década, ¿verdad? En actividades técnicas, de asistencia técnica, con productores, y al final de mi periodo también gerenciales en Cope Montecillos. A partir de ahí me dediqué más a la consultoría internacional, que es lo que hago hasta ahora. Nunca descuidé la docencia, eso me gusta siempre destacarlo. A pesar de estar en actividades en industria, en empresas o en consultoría, siempre me gustó dar clases. Y de hecho estoy pensionado del régimen del magisterio en este momento, porque terminé de cumplir mis cuotas con la Universidad Técnica Nacional, donde también di clases durante muchos años.
Entonces, como usted puede ver, le hice a todo. Jugué de defensa, de volante y de delantero, ¿verdad? Dentro de la profesión, lo cual me fue siempre muy grato y me enriqueció mucho la vida. La verdad es que he tenido un desarrollo profesional muy feliz. Sí. Don Edwin, en esta experiencia que nos comenta que ha trabajado en las universidades, en el centro, en el CATI en Turrialba, ¿qué recomendaciones da usted al estudiantado en la parte, si uno se va a desarrollar como investigador, se va a desarrollar como docente, o ya en la parte de la empresa privada? Porque como usted lo comenta, estuvo en la delantera, en la media cancha, solo le faltó. Correcto, sí, bueno, el principal consejo que le doy, bueno, no solo a los estudiantes o graduados de zootecnia, sino a toda persona que ejerce una profesión, es que lo que que tengamos bien claro que nunca se termina de aprender. En el momento en que uno se egresa, le dieron unas armas, conocimientos, destrezas, aptitudes que están cambiando constantemente a través del tiempo, de manera que lo único que uno tiene que aprender, lo principal que uno tiene que aprender durante su carrera universitaria es que todo lo que aprende va a cambiar muy rápidamente y nunca debe dejarse de estudiar, nunca debe dejarse de interactuar, nunca debe dejarse de leer, porque las cosas cambian muy rápidamente. Imagínense usted, nosotros desde los 70, ¿verdad? Viendo ganadería extensiva en Guanacaste, ¿verdad? Una vaca por cada 10 hectáreas, hasta los feedlots que ya existen en el país, ¿verdad? Trabajar solamente prácticamente con bovinos, que era la especie más importante. Ahora, pues, por supuesto, la industria avícola es la empresa más pujante dentro de la producción animal en Costa Rica. La lechería, cómo creció, o sea, cómo ha cambiado todo tan rápidamente. Y vean que estoy hablando solo de producción primaria. En aquel tiempo nosotros no estudiábamos nada de industria, de procesamiento, de comercialización, de productos, de, qué sé yo, tantas aristas que es imposible cubrir en una carrera universitaria, pero que la vida después lo va a uno obligando a prepararse, estudiar, investigar, para poder seguir activo y seguir vigente. De manera que el consejo es ese. Siempre es bueno aprender, siempre es bueno darle seguimiento a las cosas que que le comunicaron, pero estar abierto a que todo va cambiando muy rápidamente y ahora mucho más rápidamente que antes, ¿verdad? Sí. Don Edwin, en este tiempo de vida laboral y profesional que usted nos comenta, al final decide ser consultor nacional e internacional. ¿Qué lo motiva a usted a desarrollarse como emprendedor? Ser un consultor nacional e internacional, ligado a eso, a esa motivación, ¿cuál es el ABC de un consultor nacional e internacional, debido a que de igual manera nuestro estudiantado puede desarrollar esa parte de la zootecnia? Uh-huh. Bueno, yo inicié mi experiencia como consultor cuando trabajaba en la industria de la carne. Empezó como a desarrollarse en la producción animal un interés más allá de la producción primaria. Sabíamos mucho lo que pasaba en las fincas, pero no sabíamos lo que pasaba en las fincas, granjas o lo que fuese, pero no sabíamos mucho de lo que ocurría, ni nos interesaba lo que ocurría de la producción primaria en adelante. Dado que yo tuve la experiencia de trabajar en industria, me contrataron, además, y fue el IICA, me contrató para hacer un trabajo sobre cadenas de valor en ganado, en bovinos de carne. Y esa fue mi apertura hacia el tema de consultorías. Yo había hecho en Estados Unidos un minor en economía de la producción. Entonces eso me dio también algunas armas adicionales a los conocimientos en producción animal para explorar el campo de la consultoría. Aquí tengo que destacar, por supuesto, un mentor, ¿verdad? Que fue la persona que me incorporó en este tema de la consultoría,
que es el doctor Carlos Pomareda, que es un señor peruano, pero muy conocido en Costa Rica, vive acá en Costa Rica, que fue el que me digamos, me invitó a participar en esta nueva faceta de trabajo. A partir de ahí uno pues empieza a conocer gente y empieza a volverse atrevido. Y entonces busca a través de, pues ahora medios electrónicos, antiguamente a través de contactos, ¿verdad? Oportunidades de consultoría, y eso antes era mucho más difícil que ahora. Ahora por internet sobran las ofertas, ¿verdad? En aquel tiempo había que buscar, darse a conocer y buscar temas para desenvolverse. Pero siempre hay mucho trabajo. Costa Rica tiene personal profesional muy capaz. Entonces, Centroamérica es un área de muchas oportunidades para los profesionales costarricenses. Yo trabajé muchísimo en Centroamérica y aprendí mucho de ellos, por supuesto, pero disfruté mucho el vivir en Nicaragua, el trabajar en Honduras, en Guatemala, interactuar con técnicos, pero siempre le agradezco mi formación profesional y a mi, digamos, y a la experiencia que he desarrollado en Costa Rica, el relativo éxito que tuve como consultor en la región. Don Edwin, usted nos comenta que trabajó a nivel de Centroamérica en diferentes países y con diferentes profesionales y productores. ¿Qué le recomendaría al estudiantado cuando tiene que enfrentarse a otra persona de otra nacionalidad, con otras costumbres? ¿En qué hacer énfasis para tener una comunicación efectiva y no tener problemas de interpretación de palabras? Sí, es todo un aprendizaje. Lo primero que nunca debe hacer un consultor es demostrar superioridad, jamás, ¿verdad? Siempre debemos trabajar como facilitadores de procesos, como gente que genere alianzas y no jamás permitir que nos vayan a ver como competencia, simplemente colaboración. Fueron muchas las organizaciones con las que me correspondió trabajar. Yo le hice consultorías a Katy, le hice consultorías al BIR. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor, pero se nos fue la imagen. Sí, es que ya entró una cosa aquí. Ahora sí. Perfecto. Banco Mundial. Manejé un proyecto 8 años en Nicaragua, liderado por una institución internacional que se llama el ILRI, que queda en África. Y ellos tuvimos un proyecto en Centroamérica que me correspondió a mí liderar. De manera que la vida le enseña a interactuar con personas de muchas nacionalidades, de muchos niveles educativos, de muy diferentes niveles de conocimiento, y se va aprendiendo con el tiempo. Sí, qué bueno, qué bueno. Don Edwin, aprovechando su experiencia y la oportunidad que tenemos de tenerlo acá en Café El Soteño, ¿cuáles serían los retos de la ganadería desde su punto de vista en el país en este momento? ¿Cuál es su punto de vista? Ok, los resumo en una sola palabra: sostenibilidad. La ganadería debe ser rentable, por supuesto, porque si no, no tenemos futuro. Y rentable a todos los niveles, no solo a nivel de producción primaria, sino procesamiento, comercialización de ganado, comercialización de animales vivos, comercialización de productos, valor agregado. En todas las etapas del proceso productivo debe haber rentabilidad. Número 2, no se vale producir a expensas del ambiente. No se vale producir destruyendo el ambiente. Y eso lo hemos aprendido los zootecnistas a garrotazos, ¿verdad? Cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos, a hacer mi doctorado, me fui con una beca que me permitió estar 3 años en la universidad y luego venía a hacer la tesis a Costa Rica, mi tesis de doctorado. Y me la tenía que financiar la institución que me había enviado a mí allá. Bueno, resultó que cuando yo volví a hacer mi tesis, la institución a la que yo volví a hacer mi tesis ya no tenía departamento de ganadería, porque el departamento de ganadería lo habían cerrado por razones, porque simplemente
ya no se financiaban actividades ganaderas bovinas por razones de destrucción del ambiente. ¿Se acuerdan? En los 80, la deforestación y todo eso. De manera que el tema ambiental es muy relevante y tenemos que saber que si producimos con animales, tenemos interacción con el ambiente que no siempre es positiva y siempre tiene que tomarse en cuenta. Y el tercer aspecto de la sostenibilidad, que es fundamental, es la ética del trabajo. No se vale producir a costa de pagarle mal a la gente, no se vale producir a costa de maltratar animales, no se vale producir sin ética. De manera que ese es para mí el norte. Sostenibilidad, incluyendo rentabilidad, respeto al ambiente y ética en todo lo que hacemos. No, más bien muchas gracias por sus apreciaciones en ese sentido. Don Edwin, en esta parte de su actividad laboral y profesional como consultor, ¿cómo lo ha afectado esta emergencia sanitaria nacional y mundial? ¿Qué actividades o alternativas ha tenido que desarrollar? ¿O de los proyectos que tenía vigente o los proyectos que estaba trabajando, cómo le ha ido a los sistemas de producción que usted iba a apoyar? ¿Qué comunicación ha tenido con la contraparte? Ajá. Bueno, está muy difícil la situación porque en mi caso, la mayoría de los trabajos siempre han sido viajando, visitando, interactuando con instituciones, personas en diferentes países. Y a raíz de esta pandemia, pues se ha parado mucho el trabajo de consultoría internacional. Siempre hacemos reuniones como esta que estamos haciendo por medios virtuales, ¿verdad? La consultoría se ha parado bastante en razón de la pandemia. Incluso las prioridades de los países y de las organizaciones son otras, ¿verdad? Ahora la gente está más preocupada por el día a día, ¿verdad? El devenir económico y de salud, ¿verdad? Que por temas de producción, productividad o rentabilidad. Yo tengo otra, digamos, bienaventuranza, que es el hecho de que soy productor. Entonces, lo que he hecho en estos días es dedicarme durante estos últimos 6 meses mucho más a mis actividades empresariales en mi finquita, que es una finca familiar, no es solo mía, es mía y de mis hermanos, que tenemos en Tilarán, en Guanacaste. Ahí tengo una operación de cría de ganado de carne y a eso me dedico ahora. Paso 4 días allá, que ahí es muy lindo porque la cuarentena la haces dentro de una finca. Entonces, claro, es no es aburrido, ¿verdad? Y después paso 3 días por semana más o menos en San José. Esa es un poco la rutina actualmente. No, ahora, entonces, hasta la portería está haciendo en la cancha. Don Edwin, cuando usted, aprovechando esta actividad personal y laboral, cuando usted va al sistema de producción y ya va entrando a la finca, ¿en qué va pensando? ¿En qué se fija? ¿Qué estrategia le ha funcionado a usted para que en 4 días se cumplan las metas, pero también en los 3 días que usted no está, se sigan cumpliendo? Sí, bueno, las fincas son muy entretenidas, ¿verdad? Uno se trae trabajo a la casa cuando se viene de allá, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es que, por supuesto, allá hago más trabajo de campo, supervisión de básicamente lo que se hace en ganado de carne, que es básicamente control de malezas y supervisión de animales, ¿verdad? Y hago toda la parte contable y la parte de registro animal, de registros de aparición, de crecimiento, esas cosas de los animales, pues con los datos que me traigo de la finca aquí en la casa. Entonces me entretengo con el computador acá y en la finca me monto a caballo y me meto en los corrales y ese tipo de cosas. La verdad es que cuando uno en aquellas épocas decidió estudiar zootecnia, en parte estuvo muy influenciado por esas experiencias de campo, ¿verdad? La finca del abuelo donde uno iba, etcétera. Y la verdad es que para mí ha sido como la materialización de una meta, ¿verdad? El llegar a tener, el llegar a ser, en el ocaso de mi vida,
cosas que me motivaron a mí para estudiar la carrera. O sea, esa parte ha sido muy importante y la verdad soy una persona feliz en ese sentido, ¿verdad? Estoy haciendo ahora en el ocaso de mi vida lo que me motivó originalmente a estudiar zootecnia. No, qué dicha, qué dicha. Otra consulta, ¿qué estrategia utiliza para la comunicación con los empleados de la finca? ¿Qué le ha funcionado para que cuando usted diga A, es A? Bueno, te fuiste muy arriba porque dijiste empleados con S. Es una finca de 135 hectáreas, no es muy grande. Y el 65% de los costos de producción son mano de obra. Entonces, yo trabajo solo con una persona que está fija allá, que es como que hace todo, ¿verdad? Es mi guarda, atiende partos, vacuna, todo. Hago el control de malezas, que es el segundo gran rubro de gastos de una finca de carne, todo por contrato. Y cuando hay que hacer trabajos que requieren más de una persona, pues estoy yo. En algunas oportunidades mis hijos me han ayudado, pero ahora básicamente estoy yo y busco amigos. Parece mentira. Cuando hay que herrar unos terneros, entonces invito a todo el mundo y pongo unas cervecitas ahí y los amigos nos ayudan a hacer los trabajos pesados. Parte del folclore de la zootecnia. Claro. No. Interesante. No, más bien, muchas gracias. Don Edwin, aprovechando la oportunidad que muchos de el estudiantado participa en Café en Zootecnia, ¿qué recomendación le daría usted al estudiantado de la carrera? ¿Qué habilidades y destrezas recomendaría usted con la experiencia que tiene de que ellos presten atención a esos detalles? Sí, bueno, yo en este momento estoy un poquito, digamos, no estoy muy informado de cuál ha sido la evolución del cambio curricular de la escuela de zootecnia, pero si yo comparase lo que yo estudié en los 70s con las necesidades actuales, en lo que enfatizaría sería dos aspectos. Uno, el tema de los números, el tema de aspectos económicos, ¿verdad? Nada que no deje plata se puede hacer, ¿verdad? Enfatizar más en los temas de economía de la producción, más interacción con la Escuela de Economía Agrícola para los muchachos, que tengan no solo el concepto biológico, sino el concepto económico muy metido. Y sé que, bueno, yo fui estudiante de don Luis Villegas y entiendo que todavía da clases por ahí, don Luis. Nos colabora. Don Luis nos metió a nosotros en aquel tiempo. Él era en ese tiempo un muchacho joven que nos dio ganado de carne a nosotros y nos inculcó esa idea de que no era común en aquel tiempo. En aquel tiempo el que estudiaba zootecnia tenía que saber de genética, de nutrición, ¿verdad? Pero cuando uno sale al campo, los números son muy importantes y tenemos que tener una mejor formación en esa área. De hecho, he visto por los cafés para zootecnia que muchos de los egresados están trabajando en temas que tienen que ver con comercialización de productos, con comercialización de insumos, con temas de números, ¿verdad? De manera que la parte económica es importante que le pongamos atención. El segundo consejo es, nunca despreciemos ningún tema cuando estamos estudiando. Y les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo me egresé de la Escuela de Zootecnia, si a mí me hubieran dicho, escoja una de las materias de producción en la que usted no quiere llevarla, yo hubiera dicho sin ningún problema avicultura. No me atraía en ningún aspecto, de ninguna manera. Y terminé siendo gerente de la unidad avícola de Cope Montecillos. La vida da vueltas, la vida lo obliga a uno o lo lleva a uno a hacer cosas que uno nunca está pensando que va a hacer. De manera que todo conocimiento es bienvenido. Entonces ese es el segundo consejo. El primero, aspectos económicos, y el segundo, aprendamos de todo, porque todo va a llegar a ser útil en el transcurso de la vida.
En las consultorías que usted realiza y en los proyectos que ha trabajado, seguramente ha tenido equipos de trabajo. ¿Qué características le ha llamado más la atención de colegas para hacer este tipo de trabajos? Que serían como la personalidad ideal de una mancuerna, para que el estudiantado sepa qué actividades también personales o qué habilidades tiene que desarrollar para desenvolverse de forma adecuada en equipos de trabajo. Sí, cada persona, de acuerdo a su personalidad y a su ADN, ¿verdad? Tiene habilidades en ciertas áreas y no tiene habilidades en otras. La persona que hace transferencia de tecnología, que hace extensión, tiene que tener una cierta personalidad. Yo tuve la oportunidad de escuchar uno de estos cafés con una persona a la que estimo mucho, Milton Villarreal. Milton Villarreal, no, Milton Gutiérrez, perdón. Milton Villarreal es mañana, sí. Mañana tenemos Milton Gutiérrez, gran amigo con el que interactué cuando él estuvo en Los Pinos. Bueno, Milton es un extensionista, ¿verdad? Usted habla con él y se le nota en los ojos. Hay algo que no es solo de conocimiento, ni que tenga metodología, ni que tenga, no, hay algo que tienen las personas que hace como que las orienta a tener más fortaleza en ciertos campos. Eso hay que buscarlo cuando uno interactúa con productores. Gente que tenga esa habilidad. Porque los conocimientos se adquieren, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Herramientas para transferir cosas, que cómo hacer un rotafolio, que todas esas cosas se aprenden. Pero el ímpetu que uno les pone depende mucho de la personalidad de la persona. Y hay que escoger. Hay gente que tiene enfoque de investigador y será investigador toda su vida. Hay gente que tiene enfoque de extensionista y tendrá ese enfoque toda su vida. Algunos queremos jugar todas las posiciones y no hacemos ninguna bien, pero más o menos nos la jugamos en todas. ya esa metáfora se quedó en el... Está bien. De igual manera, todos los días se aprende. Correcto. No, don Edwin, de parte de la Escuela Zootecnia, agradecerle este espacio en su agenda, tratar de compartir sus experiencias, recomendarle a nuestro estudiantado lo que usted ha aprendido y ha cosechado y ha aumentado en conocimiento en esta etapa laboral y profesional. Y cuando nos lo permitan, lo invitamos aquí a la Escuela Zootecnia a tomar su café. Muchas gracias y quiero ponerme a la orden. La finquita ahí está. Si tienen estudiantes que quisieran hacer algún trabajo, práctica, tesis, lo que fuere, Luis Villalobos ya la conoce, ya pasó un día por allá, que es de los investigadores nuevos que tiene la escuela, que ya tuve la oportunidad de conocerlo y tener contacto con él. He escuchado charlas de los nuevos profesores que tiene la escuela, muy contento por la calidad de la gente que está y estamos a la orden, de verdad, en lo que podamos contribuir, pues ahí siempre estaremos disponibles. No, agradecerle, más bien muchas gracias y buenas tardes, don Edwin. Buenas tardes. Hasta luego, muchas gracias.